Hola, ¿cómo están, querido público? Bienvenidos nuevamente a EthicsCom, esta plataforma de conversaciones divertidas y relacionadas entre los temas de ética y comunicación. Su servidor Luis Sánchez y Graciela Candela. Les damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Gracia? Muy bien, ¿y usted? Muy bien aquí y entusiasmado por el tema tan delicado que vamos a manejar el día de hoy, que es el tema... ¿Entusiasmado o te da pena? Me dijiste que te daba pena. Entusiasmado, no apenado, no, pero es tema delicado, es tema delicado. Y Sí, el tema sí. que les traemos hoy es la discreción en batalla o lucha contra la imprudencia. Es decir, ¿qué es mejor, la discreción o la imprudencia? Y si alguna vez has estado en una de estas situaciones, ¿cómo empezamos con el tema? Bueno, ante todo hay que decir que es la discreción. Entonces la discreción es una virtud que implica reserva, prudencia, saber guardar confidencialidad sobre alguna información sensible o privada. Y bueno, evidentemente hay personas que ya de naturaleza son así, o sea, no hacen preguntas indiscretas, ni fuerzan la intimidad de otras personas, analizan el impacto de sus palabras, mantienen una zona, como tú sabes, de reserva, en fin. Pero por otro lado, la imprudencia es una falta de precaución, al contrario de la discreción, y cuidado al actuar. O sea, una persona imprudente actúa sin medir las consecuencias de sus actos. ¿Qué te puedo decir? Realiza actos riesgosos o injustificados, poniendo en peligro a otras personas. Demuestra la falta de capacidad profesional, inclusive, no solamente persona profesional para enfrentar los Claro. procesos, incurre en negligencia. En fin, creo que es un tema bien delicado porque eso suele pasar en las mejores familias, suele pasar a nivel profesional y suele pasar en el ámbito de una sociedad. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que si empezamos con el tema de nadie es perfecto, de Exacto. cierta manera yo creo que en la vida de todos y cada uno de nosotros nos ha tocado estar de ambos lados, estar en el lado de la discreción o estar en el lado de la imprudencia. Hay veces incluso que hay imprudencia involuntaria, si le quieres llamar así, que simplemente estás platicando de algo y se te sale alguna cosa que no debiste haber dicho en un momento no adecuado y terminas cayendo dentro de la imprudencia, fuiste el imprudente de la situación, pero no porque lo estabas haciendo con malicia, lo estabas haciendo como una naturalidad, si le quieres llamar así. Yo creo que la discreción, muy bien lo pones tú, es una virtud, pero es una virtud que no muchos la tienen. O sea, Tú el sabes poder... que, te voy a echar este cuento que es demasiado bueno. Mi papá tuvo por muchos años un hotel muy famoso en Caracas. Eran tres socios italianos, ¿no? Y entonces, bueno, nada, ellos se hacían turnos entre ellos para evidentemente gerenciar el hotel. Y le tocó una tarde a mi papá estar allí y resulta que se encuentra una escena terrible porque se abre el ascensor y entonces aparece la esposa con el amante y el esposo con el amante, ¡Ah, mirándose uno delante del wow! otro. Y la tangana que se armó allí, hermano, fue enera. Y mi papá llegó a la casa privado de la risa, llorando de la risa. Pero Dios yo me santo. imagino, o sea, cómo pudieron hacer las cosas, no se sabe, porque a veces la imprudencia ni siquiera es que tú lo generas, sino que la vida te muestra una Accidentalmente. cosa, exactamente, ¿no? Y está en ti evaluarla o quererlas aceptar o no. Sí, y hago nada más la marcación, ¿eh? Ahorita estamos hablando sobre temas personales. En el sentido Claro, profesional, una imprudencia te puede costar muy caro, porque claro, recuerda que una imprudencia, vamos a hablarlo así, una imprudencia puede ser el hacer pública información confidencial de un exacto. negocio o de una empresa o de tu empleador. Y eso en contratos laborales, en contratos de prestación de servicios, vienen cláusulas sobre confidencialidad, donde cada uno de nosotros nos obligamos a cumplir con esa confidencialidad. Entonces, estas imprudencias le pueden dar el derecho a una empresa o a otras personas o a otros negocios a demandar a una persona si sufrieron daños reputacionales o daños financieros debido a esa imprudencia. Pero quería dejar muy bien marcado esto, porque hay que tener mucho cuidado con las imprudencias que cometemos dentro de nuestros días, o hay que practicar y ejercitar más la discreción.
¿ok? No quiero decir que me cueste mucho trabajo, pero me he enfocado en practicar cada vez más el escuchar primero antes de hablar, antes de hablar. Y algo o sea, con mi papel de padre, algo que aprendí al final de cuentas es que cada vez que llegan mis hijas con una pregunta, mi primer pregunta es, ¿por qué quieres saber eso? Antes de contestarle cualquier cosa, porque luego uno no sabe por qué te están preguntando algo, les terminas explicando algo que era completamente irreverente o irrelevante, ¿no? A lo que te estaban pidiendo. Entonces, sí, en ese sentido lo entiendo y no me imagino cómo qué divertido ha de haber sido el caso o el ejemplo que estás poniendo tú sobre lo que es pues el accidente que ocurrió ahí en el Divertido, hotel. pero además, o sea, los dos debieron estar en shock, porque imagínate, ahí no había cuento chino, ¿no? Sino que eso era real, ahí está, en tiempo real, y una novela, pues yo creo que el guión está estupendamente desarrollado. Ahora Sí. fíjate, la imprudencia también está a la vuelta de la esquina en procesos electorales como este año que está candente, ¿no? La imprudencia de los políticos al decir cualquier barbaridad de su contrincante sin importarle nada, porque millones de personas lo ven en las redes sociales, lo ven en los medios tradicionales. ¡Wow! Y lo peor es que la gente se lo cree. Entonces, a mí me parece un acto de imprudencia, un acto malicioso, el no tener las pruebas inclusive, sino que, bueno, me dijeron, porque hasta escuchas eso, me dijeron que tal cosa, que agarró dinero y que, o sea, es impresionante la ligereza con que muchas veces, por el hecho del mismo poder de los medios de comunicación social, determinados personajes públicos se atreven a decir una barbaridad y millones de personas le creen. Claro. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Inclusive, pues digo, me pongo dentro de la situación de las campañas políticas que acaban de ocurrir en México. El día de ayer hubo elecciones, están las noticias todavía en vivo, pero ya hay tendencias, ¿no? De Claudia Sheinbaum siendo la candidata favorecida por el pueblo dentro de las elecciones. Vamos a ver qué dicen ya los resultados finales. Pero al tema que tú estabas tocando, para no meterme ahorita mucho dentro de las elecciones, es ya no ves campañas políticas en donde los candidatos estén promoviendo sus propuestas, ves campañas políticas, o bueno, déjame el cambio, ves campañas de desprestigio, en donde los candidatos solamente su enfoque es desprestigiar al otro candidato lo más posible, con la finalidad de generar ese favoritismo que estás hablando tú, por desprestigio del otro, ¿no? Yo soy el menos peor, cuando creo que el enfoque debería de ser, oye, estas son mis propuestas de campaña, esto es lo que yo pretendo hacer para beneficiar la sociedad a la que voy a estar representando, ¿no? Dentro de mi cargo de funcionario público. Y debería de haber más regulación en mi lado, más regulación y más control sobre los entidades, los entes que regulan el proceso electoral para no permitir que caigan estas campañas de desprestigio. Creo que han utilizado como arma los medios de comunicación para esto, también como lo dices. Y yo creo que el ser humano tiene que aprender a no ser un borrego y repetir como un lorito lo que dicen los políticos, ni cualquier persona en las redes sociales. Las cosas se tienen que verificar primero. Claro. Es decir, lanzamos a matar, y no nos importan las consecuencias de lo que estamos diciendo ni haciendo. Y esto no tiene nada que ver con el tema de ser conservador o no, porque entonces cuando tú vienes y dices, bueno, hay que poner un filtro, pareciera que el filtro no existe. O sea, que todo es válido en las redes sociales y caramba, no es así. O sea, no, es un tema de respetar, lo hablamos en un foro en una ocasión, de las edades pertinentes para ir viendo determinados procesos. Es decir, cada quien puede hacer con su vida lo que mejor considere, pero uno que es padre, que es madre, que además tiene acceso a niños y adolescentes, uno no va a ocultar nada. Yo a mi hijo le digo, vamos a conversar los temas, porque es que los temas se tienen que conversar, punto. Sí. Y son los temas complejos. Mi hijo ha venido desde chiquito, menos mal, conversando sobre temas que han sido importantes,
y de cosas que ha visto y que dice, bueno, ajá, ¿y qué hago? Y a veces yo misma no tengo ni respuesta ante cosas que tú dices, pero un niño de 10 años o de 11 años o de 13 años pudo ver esta situación en el colegio, pues sí. Entonces, estamos todos expuestos a comprender que la discreción es algo muy importante. La discreción incluso te hace famoso, porque la gente cuando tú eres discreta, la gente quiere saber más bien tu punto de vista, claro, y empieza a decirte, pero dime qué opinas. Entonces, creo que desde el punto de vista estratégico de la comunicación, hasta desde el punto de vista profesional es maravilloso, porque una persona discreta realmente, como dices tú, es un gran escucha, ¿verdad? Que además interpreta, que además analiza y que si falta una pieza la ubica para ponerla dentro del rompecabezas y ofrecer una información mucho más veraz si decide hablar del tema. Sí, no, y otro factor muy importante también dentro de la discreción o imprudencia, ahorita que estamos hablando de esto, es las reglas culturales que existen sobre esa temática, porque no es lo mismo el ser discreto o imprudente, por ejemplo, yo en México, a ser discreto o imprudente en Estados Unidos. Por la historia del país, cambia mucho. En México en algún momento puedes utilizar apodos, referirte a personas de una manera o tienes terminología que de cierta manera cuando la utilizas en otro lado, te conviertes, independientemente de que en tu país eres discreto o no eres imprudente, si lo quieres ver así, por el simple hecho de actuar de la misma manera en cómo lo haces, pero en un lugar completamente diferente, te convierte en imprudente. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo las reglas de ese otro lado en donde te encontrabas, ¿no? Ese otro país. Entonces, la ubicación puede ser un factor muy importante entre el violar o el convertirte, ¿no? En imprudente cuando estabas siendo discreto. No, y yo creo que también el tema familiar es muy importante porque hay muchas indiscreciones que suceden dentro del núcleo familiar y que no se miden las consecuencias. Y después entonces la gente se queja de por qué fulanito creció de tal manera o no le habla al papá o no le habla a la mamá o qué sé yo, tantas cosas que uno lamentablemente escucha que no son cosas tan agradables, ¿no? Pero más que, digamos, cuestionar la discreción y la imprudencia, lo más importante yo creo que es el reeducarnos muchas veces en nuestras propias creencias inculcadas, ¿verdad? Y comprender que estamos en un permanente aprendizaje. Nadie se la sabe y uno comete errores porque eso forma parte de la vida y uno simplemente las rectifica en el momento que aprende a manejar las situaciones. Sí, no, y como conclusión de mi lado también, al final de cuentas, en este tema, es buscar a la gente que te puede ayudar para eso. Yo creo que tanto para la discreción como para la imprudencia, tienes que tener ese entrenamiento sobre comunicación y transparencia. Y ahí entramos a tu tema de experiencia, ¿no? De expertise, en donde dices, necesitas tener esas recomendaciones de gente experta en la materia que te puedan ayudar en un sentido personal, en un sentido familiar, en un sentido profesional. ¿Cuáles son las recomendaciones o sugerencias que te pudieran llevar a no caer en uno o en otro? Bueno, y veremos cómo termina. Hay un debate este mes con Biden y con el señor Trump. Espero que no termine en una gran imprudencia de ambas partes, porque realmente creo que sería de muy alto nivel que pudieran hablar sobre el país, sobre la economía, sobre los temas sociales, ¿verdad? Y no estarse señalando de que entonces vuelvan a sacar todo el tema legal que tiene encima Trump con el tema del hijo de Biden, en fin, tú sabes, nos distraen de un juego que se convierte, no sé, pareciera en un cómics, en un programa cómico en vez de algo tan importante como la persona que va a dirigir en los próximos años a Estados Unidos. Así que bueno, esperemos que guarden discreción. Bueno, muchísimas gracias. Saludos.